¿Cuántos quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Celebraremos en tu casa. Nuestros corazones
Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. En el principio, Dios creador, antes el tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz y
tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Oh, con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos se alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volveré a cantar. Viniste por mí, peleaste por mi corazón. Ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Oh, oh, con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también puedo ver tu amor
puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Maravilloso, qué encuentro tan precioso, el de Querigma y toda la familia extendida. Así que nos encontramos para meditar en la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar lo que es el ejemplo. Así es que hay un texto maravilloso de Primera de Juan en el capítulo 2, el versículo 6, y que dice: el que habla, que permanece en él, debe andar como él anduvo. Eso significa ejemplo. Y es lo que espera Dios que nosotros demos respecto de seguir e imitar al Señor. Una de las preguntas que debemos hacernos es ¿cómo anduvo Jesús? Y tal vez meditemos un poco y también nos digamos, ¿cuál fue su ejemplo de vida? ¿Qué significa para nosotros, para todos, el testimonio práctico de sus propias acciones? Y yo creo que debemos pensar muy bien para respondernos a estas preguntas en lo más profundo de nuestro corazón. Como cristianos, para poder guiarnos en este mundo con sentido de la acción, de la oración y del ejemplo, necesitamos modelos de referencia en los cuales fijar nuestra mirada. Así es que en este aspecto, la vida de Jesús representa el modelo paradigmático, digno de ser imitado por cualquiera que se identifique como cristiano. Así que, pues recordemos bien esto y tengamos en cuenta lo que dice especialmente la palabra de Dios allí en Primera de Pedro 2:21, y permítame leer. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Podemos aprender muchísimo del Señor, de Jesús nuestro Salvador y de la extraordinario de su vida. Y si ponemos en práctica lo que aprendemos, de seguro seremos personas muy felices. Para esto vamos a escuchar un mensaje maravilloso en este día. Con nosotros, Liliana Zamboní de Molineiro. Shalom, shalom a todos. Qué alegría, me emociona precisamente estos momentos porque es cuando todos, absolutamente todos, estamos reunidos en un solo corazón, con esa disposición de aprender de nuestro Padre, con esa disposición de aprender de toda esa verdad para poderla poner en práctica en nuestras vidas y ser de bendición. Estoy muy alegre que todos estén dispuestos, todos atentos, con Biblia en mano, con palabra en mano, siendo participativos de una u otra forma y haciendo que esto les motive cada día más y cada segundo que pasa de sus vidas para poder así recibir muchas bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial, nuestro eterno Dios. Y yo quiero que todos nos dispongamos, todos estemos atentos. Hemos estado desde hace un tiempo atrás viendo temas respecto a la amistad, a lo que es la unidad, al trabajo en equipo, a la fe. Bueno, a todos estos mensajes que han servido de una u otra forma como de aliento para seguir trabajando juntos en un solo sentido y en un solo corazón, y así poder crecer, así poder dar frutos y no solamente bendecir nuestras vidas, sino los que están a nuestro alrededor. Y como el tema principal siempre ha sido la palabra, específicamente el objeto de nuestra fe siempre ha sido nuestro amado Padre Celestial, su Hijo, la palabra hecha carne en nuestras vidas. Amén. Y quiero que empecemos desde el principio.
Es un tema muy lindo el de hoy, es la fuerza, y no solamente la fuerza, sino la responsabilidad prácticamente del ejemplo. La Biblia es la historia, y hace un tiempo les compartí en uno de los mensajes, precisamente, es la historia del amor redentor y del amor sustentador de Dios por la humanidad, pese a la misma condición humana. La palabra de Dios nos muestra cómo Él se ocupa precisamente de esa humanidad como un todo, ¿sí? Y como un todo significa que no deja espacio en ningún momento, no hay ningún vacío ni nada por el estilo. Se ocupa de las grandes cosas como de las pequeñas. Entonces nos ve como un todo, en un general, como en un particular o en un individual, ¿cierto? Hay arquetipos, digámoslo así, humanos. Y quiero precisamente empezar con algunos personajes. Y es Adán, y es Java o Eva, y es Caín, y es Abel. Ustedes lo conocen. Yo sé que sí, eso son muy nombrados. Siempre que uno está leyendo la palabra, uno generalmente inicia desde el principio y siempre se encuentra uno con esos personajes. Personajes que como Adán y como Eva, representan las tensiones, digámoslo así, entre un esposo y una esposa. Los segundos representan como esa rivalidad entre hermanos. Ambas historias tratan sobre individuos, ¿cierto? Y ambas terminan en forma trágicas. Ustedes saben que Adán y Java fueron prácticamente expulsados o pierden en cierta forma el paraíso. Caín y Abel, hay dos palabras que son bien fuertes en esta historia de ellos, y es precisamente la palabra de asesinato y prácticamente de muerte. Otro tipo de historia que podemos encontrar es la historia del diluvio. Yo sé que ustedes la han escuchado, y la historia de la construcción de la Torre de Babel. Esta vez vemos sobre una sociedad prácticamente en general, ¿cierto? Cada uno trata sobre lo que es el orden y sobre lo que es la libertad. Por ejemplo, en el diluvio nos muestran un mundo en el que cada uno hacía lo correcto, pero bajo sus propios ojos. Esto destruye prácticamente el orden. Toda esta anarquía crea como una violencia. En el caso de la Torre de Babel, ustedes saben o han leído un poco sobre esto, que había una imposición imperialista. Reinaba prácticamente un único lenguaje sobre los pueblos que estaban conquistados. Estas narrativas hablan precisamente de eso, de la condición humana. Más adelante en la historia, desde el principio en Génesis, a partir más o menos del capítulo 12 en adelante, ya no se trata de la humanidad como un todo, sino como un único hombre, él, ella, con en este caso Abraham, Sara, sus hijos, ¿sí? Y hablan sobre un pueblo grande, sobre un pueblo que fue muy significativo, ¿cierto? Pero de todos modos, más que una nación como tal, muestra como una entre muchas naciones. Y aquí uno piensa y dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con el resto del mundo o de las personas? Primero habla de un general, nuestro Padre en su palabra, luego habla como
un único o un individual, y qué pasó en cierta forma con el resto de la gente. No, él no perdió el interés por el resto de la gente. Y al final de Génesis, en el capítulo 50, lo podemos ver. La historia de José, cuando le dice a sus hermanos. Y yo quiero que lo leamos, ya que ustedes están ahí, mejor dicho, atentos con la palabra. Quiero que vayamos a Génesis 50, del capítulo 19 al 20, y dice: y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, dice ahí la palabra. En el sentido llano de a mucho pueblo significa un pueblo numeroso, ¿cierto? Solo después del Éxodo, los israelitas fueron considerados prácticamente un pueblo. En este caso, Dios no envió a José para salvar simplemente o solamente a su familia. Ustedes se pudieron dar cuenta en la historia que también salvó en cierta forma a los egipcios. También vemos esto con la historia de Jonás. No sé si ustedes lo recuerdan. Bueno, yo me acuerdo mucho cuando estaba chiquita que era una de las canciones preferidas en las enseñanzas para los niños. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo. Bueno, ya ustedes se saben el resto. No quería ir a Nínive, y aún así él fue enviado a Nínive, la ciudad de Asiria, para persuadir precisamente a este pueblo a arrepentirse y evitar su propia destrucción. Y eso lo encontramos precisamente en el libro que lleva su nombre, Jonás 4, 10 al 11. Y dice: y dijo Jehová, tú tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Dios estaba preocupado por todos y cada uno de las personas. No solamente vivía preocupado de toda su creación, que hasta hoy en día y lo sigue y lo seguirá, porque su palabra es eterna. Él lo que crea, Él está pendiente, Él sustenta todas las cosas. Ustedes lo saben, la misma creación lo canta, la misma creación es evidencia de que todos los días los pajaritos cantan, de todos los días los pajaritos se alimentan, viven. Él anda pendiente hasta del más mínimo detalle. Si anda pendiente de esa creación, mucho más de nosotros, que somos la corona precisamente de la creación. Isaías nos dice en Isaías 19, afirmando esto mismo, de lo que a Él le preocupa, lo que nuestro Dios le preocupa por amor a nosotros, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y Él les enviará Salvador y Príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová y los cumplirán. Y dice una parte, y herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente, y los sanará. Pese a lo que somos, Él siempre ha estado ocupado y preocupado por nosotros, como un general, como un pueblo y como un individual.
como lo ha contado la historia bíblica. Él nutre a todo el mundo, absolutamente a todos. El sol alumbra para buenos y para malos. Ustedes lo saben. Él mantiene a todo ser vivo. Él está involucrado en la historia de pueblos, de naciones y de los individuos, de las personas o de sus hijos. Es un Dios para todos. Es un Dios de todos los pueblos. Así que no podemos limitarnos. No podemos limitar el foco como de la condición humana universal a la historia simplemente de una familia en especial o de un individuo en especial. Aunque trabaja individualmente, siempre está pensando en todos los que están a su alrededor, en todo lo que es un pueblo, en todo lo que es una comunidad, en todo lo que puede ser una nación, y finalmente se termina preocupando por toda su creación. Miren, hay un libro que se llama La ética del recuerdo. Y según un filósofo que se llama Avishai Margalit, él dice que hay dos formas de pensar. Y pues a mí me pareció súper interesante porque eso es muy real. Hay dos formas de pensar, que es el es decir y el por ejemplo. Creo que lo utilizamos mucho últimamente en nuestra boca, ¿no? Cuando estamos hablando de algo. Uno está hablando y dice, es decir. O cuando uno está exponiendo algo en el y por ejemplo. Y el es decir habla de principios prácticamente generales. Y el por ejemplo prácticamente, o esta segunda, da ejemplos convincentes. Convincentes. Una cosa es hablar de los principios generales, por ejemplo, hablemos de la parte del liderazgo, ¿cierto? Como en el liderazgo tú puedes decir cómo pensar en un futuro, cómo motivar a alguien, cómo establecer metas claras o metas concisas, ¿cierto? Pero otra cosa muy diferente es contar la historia de verdaderos líderes, de verdaderos ejemplos de vida, ¿cierto? Esos ejemplos que tuvieron éxito, ¿cierto? Esos patrones o esos modelos que en este momento podrían ayudarnos o nos servirían prácticamente a seguir sus vidas, sus carreras, todas esas cosas que nos pueden contar el éxito vivido de algo y que resultó para que fuera prácticamente el éxito. Dice que ellos, los que son ejemplos, son los que ilustran los principios generales y cómo estos funcionan en la práctica. ¿Cómo funcionan en la práctica? Interesante. Los principios son importantes. Ellos establecen parámetros. Ellos prácticamente definen temas, pero sin ejemplos vividos. Los principios a menudo son demasiado vagos e imprecisos para poder construir o para poder inspirar o para poder instruir. El ejemplo, tengo un ejemplo y eso pues ha servido como en mi vida. Yo no soy muy experta en el arte. Aquí el experto en el arte es mi esposo, ¿cierto? Y el que no me haga experta en el arte no quiere decir que no me haga un poco curiosa de lo mismo. Me gusta siempre como disfrutar, ver, no sé, una pintura o ver una escultura. Pero como precisamente no soy experta, pues
Mi esposo, yo a veces le pregunto sobre ciertos temas y él me empieza como a hablar o a enseñar de ciertas escuelas, ¿cierto? Pero solo hasta el momento, ¿cierto? En que yo veo prácticamente el arte frente a frente, ¿cierto? Puedo entender lo que él quiso explicarme o lo que él sentía de acuerdo a cierta escuela. Una cosa cuando él me decía en la escuela del realismo, tú puedes ver, no sé, el cuadro de las meninas, puedes ver el fondo de esa pintura, ves un terciopelo y es real, Lili. Y puedes ver en el espejo que se puede reflejar el artista, se puede ver en ese espejo. Y yo apenas miraba, yo, bueno, será bonito. Pero el día que tuve la oportunidad en que él me pudo llevar a ese museo, a mostrármelo, a ponérmelo de frente, para mí era impresionante. Tanto así yo quería tocarlo, porque es tan real que le da, que uno ve el terciopelo de esa como cortina y uno dice, es que lo quiero tocar, es que es igualito como si estuviera viendo la telita, es como si lo hubieran cortado y lo hubieran puesto ahí sobre la pintura. Era impresionante. Impresionante, en cierto arte ver el brillo de las uñas y todo eso es impresionante, pero solo hasta que yo lo pude ver, lo pude entender, todo lo que él me podía contar de acuerdo a todo esa pinturas y todo ese arte en el que él me contaba. Era impresionante y simplemente el hecho de verlo y ser ejemplo, eso ya me decía todo y eso hacía un impacto grandísimo en mi vida. Miren, Dios no solo fue el creador, viendo todo este ejemplo, Él también fue maestro, Él es maestro, porque Él es un Dios presente, Él es un Dios pasado y Él es un Dios a futuro. ¿Cierto? Él es el verbo, Él es la sustancia misma, Él es acción, ¿sí? Él es un maestro donde instruye a la humanidad. Y prácticamente yo sé que lo hace de estas dos formas, de estas dos maneras, en el decir, es decir y en el por ejemplo, ¿cierto? En el por ejemplo. Él estableció principios generales, Él estableció parámetros, Él nos mostró, Él nos motivó, Él se reveló o Él reveló su poder, Él definió un plan, Él nos dio el qué y el cómo pensar en el presente, en el futuro, en lo que era bueno, ¿cierto? Cómo hacer para establecer metas y esas metas claras. Pero también su palabra se encarnó, se mostró como ejemplo vivo, y se mostró en nuestro Mesías, en nuestro Salvador. Y ustedes lo conocen, en nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, nuestro Mesías. Un ejemplo a seguir, con poder para instruir, con poder para inspirar. Un ejemplo convincente de lo que significa vivir unido al Padre, de lo que significa ser uno con Él, ser fiel a su presencia, ser, esa parte visible de lo que es Él, de lo invisible. Él no solo pensaba en su beneficio propio, Él siempre pensaba en el beneficio para toda la humanidad. Hace unos días atrás hablaba precisamente sobre la importancia de los amigos.
los que han estado como siguiéndonos, se han hablado bastante, creo que se ha tratado de profundizar un poquito sobre estos temas. Y había varias razones de lo importante que era tener una amistad, y una buena amistad, no solamente una amistad, porque hay varios tipos de amistades, ¿cierto? Primero, que la amistad explicaba que tiene responsabilidades, porque uno tiende a parecerse a los amigos. Uno, cuando admira a alguien, uno quiere parecerse a ese amigo. Imagínate la responsabilidad que hay. Ellos prácticamente terminan por moldear nuestras vidas. Entonces sí es importante mirar con quién estás, qué tipo de persona te rodea a ti. Hubo un momento en que decíamos en medio de ese mensaje: hazte un mentor y adquiere prácticamente un amigo. Nuestro Señor Jesucristo vivió en conformidad, de conformidad con lo que Él enseñaba. Él nos dio el ejemplo perfecto de lo que era ser un amigo. Él nos dio el ejemplo perfecto de lo que era ser luz. Desde el principio Él nos ha dicho: sean luz para las naciones y muestren la luz eterna a las naciones precisamente. Ser una luz significa ser ejemplar. Alguien que da ejemplo es un modelo a seguir para los demás prácticamente. Miren lo que dice en Juan 3:15. Yo sé que ustedes están ahí atentos y pendientes a la palabra. Yo lo tengo aquí. En Juan 13:15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vosotros también hagáis. ¿Cierto? Vemos que Yeshua nos dejó un ejemplo para imitar. Y llama la atención que se menciona prácticamente de su propia boca. Él mismo lo dice. Es hermoso e impresionante. Ejemplo viene la palabra de hupodeigma y está compuesta por dos vocablos griegos. Hupo es instruir en privado, es puesto delante de los ojos. Deigma es mostrar o exhibir. Prácticamente esta palabra denota un ejemplo o patrón para imitar en acción. Ejemplo fue la palabra dicha por nuestro Jesús. Esto fue dicho por su propia boca, en una circunstancia especial y de forma muy gráfica. Yo sé que si ustedes lo pueden leer, lo pueden ver. Hablan en un momento cuando Él lavaba los pies de sus discípulos. Hermoso, ¿verdad? Miren, el Señor Jesús enseña con los actos, con las obras. Ilustra su enseñanza mostrando con sus acciones lo que se debe hacer. Esta forma de enseñar con ejemplo provoca resultados. Ejemplo que empezó con un motivo y lo habla en Juan 13:1, con amor, porque dice que los amó hasta el fin, ¿cierto? Él nos amó primero. No solamente fue el creador, Él es nuestro maestro. Él es nuestro maestro y lo hemos leído desde Juan 13, del 13 al 15.
Aquí el maestro está enseñando. Todo buen discípulo aprende principalmente cuando imita. Así fue en el caso de Eliseos, cuando servía a Elías, a Josué, cuando servía a Moisés y mucho más. En pocas palabras, ejemplo, upodeigma es mostrar o exhibir una lección con el fin de enseñar. Con el fin de enseñar. Oh, hermoso, ¿verdad? ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza tiene esta palabra de ejemplo! Mire la fuerza que tiene el ser ejemplo. Mire la responsabilidad tan grande que tiene el ser ejemplo. Los creyentes no debemos ser creyentes solo por nuestro beneficio. Debemos ser un ejemplo vivo, claro y persuasivo de lo que implica vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Aquí la responsabilidad tan grande para que los demás también lleguen a reconocer a Dios y les sirvan. Cada uno en su propio nivel de fe en el que se encuentra dentro de los parámetros de los principios generales plasmados en su palabra sagrada. Yo quiero que todos nos dispongamos y cerremos nuestros ojos. Y vamos a pedirle y orar al Padre. Abba, enséñanos a vivir de conformidad con lo que enseñabas, conforme al modelo y ejemplo de nuestro Salvador y Redentor. Ese modelo perfecto en el amor, en el respeto, en la compasión, en la esperanza que Él mostró siempre. Gracias, Señor, por ese ejemplo y modelo que nos alienta a seguir y a imitar. Enséñanos a saber la gran responsabilidad que tenemos de aprender de Él y las cosas que Él enseñó para ser así ejemplos convincentes de tu amor, de tu poder y ser bendición para otros. Gracias, Padre Celestial. Te pido, Padre, que guardes a todos los que están con nosotros y nos están acompañando. Bendícelos, llénalos de tu paz, llénalos de tu shalom, Señor amado. Alumbra tu rostro sobre ellos, Padre Celestial, para que ellos puedan sentir y ser no solamente testigos, sino evidencia, y todas las naciones y todos aquellos que estén alrededor nuestro te puedan conocer. Guárdalos y cuídalos, Señor. Hemos orado en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Yeshua, nuestro Mesías, la luz del mundo y de nuestras vidas. Antes de decirles y de bendecirlos, yo los desafío. En serio, yo los desafío a seguir ese ejemplo para que puedan sentir la bendición. Que Dios los bendiga, que Dios les guarde. Shalom. No es como yo,
aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre. No es como yo, no es como yo, aunque en todo fue tentado. Él es limpio y sin pecado. No es como yo. La pureza y santidad son su color de piel. No es como yo. Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo. Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación, no es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano él se llame. No es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo. La creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo. Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo. Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo. Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo. Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación.